llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Hoy, sin duda alguna, comienzo este video con esa excelente noticia que publicó el periodista, escritor, nuestro periodista referente, el gran Gonzalo Guillén, don Gonzalo Guillén. Miren lo que publica en su cuenta de X. Lucho por la salida de esta otra situación de salud. No pudieron conmigo. 1.000.000 de gracias a quienes se han preocupado por mí, incluido Gustavo Petro. Morí 2 veces, literalmente. Sigo enfermo, pero agitando la bandera de la guerra a muerte de Bolívar. Y desde aquí, desde Colombia con C, aquí saben todos ustedes que somos guillenistas. Le enviamos, don Gonzalo, un mensaje de fuerza porque lo necesitamos. Su lucha ha sido un gran referente para muchos. Su lucha nos ha servido a muchos para enterarnos de cómo nos han robado el país. Así que, don Gonzalo, desde el otro lado del charco, le envío muchas energías, grandes energías para que salga de esta. Seguro que lo hará, porque usted es una gran persona, usted es un gran colombiano y usted es una persona fuerte que, como dice, seguro que va a seguir luchando por seguir adelante y seguir destapándonos todas esas ollas podridas. Así que, don Gonzalo, se lo repito, nuestro mensaje de fuerza, porque lo necesitamos por muchos años más. Por ahí leí un post de Pablo, el de Palabras Mayores, que decía: tenemos Gonzalo Guillén para rato. Que así sea, don Gonzalo. Fuerza, don Gonzalo Guillén. A mí sí se me había parecido extraño, porque yo entro a la cuenta de Gonzalo Guillén permanentemente. Yo en el día entro muchas veces y últimamente pues no veían, sobre todo este fin de semana no vi bastante movimiento, algo que es inusual porque Gonzalo Guillén es muy activo, sobre todo en su cuenta de X. Y lo último así que publicó fue la lectura, la columna de 3 en 1 que él publica para el Pasquín, para un Pasquín, el periódico de Blado. Entonces sí se había notado eso. Sin embargo, yo dije, pues estará de vacaciones, como lo digo, él no para. Y vea, pues entonces nos alegramos. Y aquí, con su libro referente, La Artillería de la Libertad, uno de muchos de sus libros, pues le deseamos, como lo dije anteriormente, fuerza a don Gonzalo y que estamos seguros que de esta saldrá adelante. Bueno, y con esa excelente noticia en lo que tiene que ver con la salud de don Gonzalo Guillén, pues comenzamos este Noti Petrovsky, que como siempre viene cargadoski. 675 días del primer gobierno progresista de Colombia, del primer gobierno perteneciente al pueblo colombiano. Esa palabra, esa última, ahí la tenga anotadita. La dijo ayer Gustavo Petro en Ipiales. Pensábamos que Gustavo Petro, la próxima aparición que iba a hacer, estábamos pendientes. Yo estaba pendiente a ver si decía alguna intervención pues en Suiza y en todo este tema, pero no, apareció en la gira que tiene prevista aquí en Europa. Apareció con Ruana. Bueno, primero lo vimos en la posesión del nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo, de Luis Carlos Reyes, a quien le dijo que hay que reactivar este sector, sería una prioridad frente a esa cartera. Entonces vimos esa imagen, por aquí tenemos en la página de Presidencia, esta imagen. Apareció Gustavo Petro en la posesión del nuevo ministro de Industria y Comercio, lo decimos exactamente, de Comercio, Industria y Turismo, de Luis Carlos Reyes. Entonces lo vimos así y después apareció en Ipiales con Ruana. Estaba en el cierre de la 27ª sesión de la Mesa de Concertación de los Pueblos Pastos y Quillacingas en el departamento del Nariño. Como lo digo, estaba en Ipiales. Y vaya por Dios las cosas que denuncia Gustavo Petro, lo que habla Gustavo Petro. Entonces tengo en este video 3 fragmentos, ¿no? Porque la base del video va a ser eso, y la base del discurso de su presentación ayer, que otra que merece alocución, como mucha atención. Voy a colgar la intervención de Gustavo Petro cuando entregó las tierras en Aguachica, no hace mucho, eso lo hizo la semana pasada. Hágame el favor, porque para crear este contenido recurrí también a ese video y oiga, eso no ha pasado desapercibido, pero sí merece mucha más difusión, entonces lo voy a colgar. Porque es otro de los discursos que ese uribismo no le gusta escuchar. Incluso
Ya tengo el título de ese video, aquí lo tengo anotado. Las respuestas que tendrán que darle al pueblo. Vaya por Dios la intervención de Gustavo Petro en Aguachica, en el departamento del Cesar. Bueno, pero estamos hablando de lo de ayer. Ayer entonces en Ipiales con su ruana bien puesta en medio del frío, porque por ahí varias veces nombró y que hacía bastante frío, típico por allá en esta zona también del país, pues habló de constituyente, habló de la diferencia entre el poder constituyente, la diferencia entre esa asamblea constituyente. Aquí tengo una copialina, entonces, y la otra parte, bueno, y la base de esto también es los 3 ejes incumplidos en ese acuerdo de paz. Tanto que hablamos de la paz, pero resulta que es que no se han cumplido. Ya sabemos el primer punto que tiene que ver con la restitución de tierras. Ese punto no se ha cumplido. Sabemos desde que se firmó, no se ha hecho absolutamente nada. Hasta ahora se está avanzando y ese tema ha generado controversia y declaraciones como las declaraciones de Catherine Miranda y las jugadas, más que declaraciones, las jugadas de Catherine Miranda, que el propio presidente la denuncia a ella y la acusa a ella de esconder artículos para que esa reforma agraria no avance. ¡Ah! Increíble, increíble. Y bueno, eso es uno de los partes entonces. Como lo digo, el video viene partido en 3, que son los 3 ejes de lo que se ha incumplido de ese acuerdo de paz. Primero, la restitución de tierras. Como segundo punto en ese acuerdo de paz se habló también de la transformación del territorio. Y ahí viene algo grave, algo que denuncia Gustavo Petro, que es los dineros de la UCAT Paz, cómo se lo robaron por la carita. Eso es el segundo punto. Y el tercer punto que tiene que ver con la verdad judicial y toca el tema de Chiquita Brands. Ayer también hablamos en el video de la condena y preguntamos nosotros, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos? Eso lo dijimos nosotros acá y después Gustavo Petro también. Pues no digo que se haya dicho, no, pues también sacó esa misma conclusión. ¿Por qué en Estados Unidos sí hay juicio, hay condenas y hay sí resoluciones, pues? Actividades, investigaciones y se llegó a una condena y en Colombia no pasa absolutamente nada. Eso lo dijimos ayer en el video y Gustavo Petro pues ayer lo reafirma en Ipiales. Entonces, el primer paso que tiene que ver con la restitución de tierras. Aquí tengo, como lo digo, la copialina. Entonces, ¿qué habló? ¿Qué fue lo que dijo básicamente que llama muchísimo la atención y es una de esas, como lo dije anteriormente, esos discursos que merecen una alocución? Los pasos a seguir en estos 26 meses que quedan son fundamentales. Una de las cosas que dijo Gustavo Petro, la diferencia, como lo expliqué anteriormente también, entre el poder constituyente y esa asamblea constituyente, la forma como los medios han manejado eso, ¿no? Que el poder constituyente dice que es el pueblo decide, el momento en el que el pueblo decide gobernar. Ahorita lo escucharemos en la propia voz de Gustavo Petro. También habló de que esas alertas del poder constituyente ya se venían presentando. La primera alerta pues se dio en ese estallido social y después se reafirmó con la elección de este primer gobierno perteneciente al pueblo de Colombia. Entonces habla también de esos puntos. También tengo acá anotado que uno de los elementos fundamentales para el cambio es el acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC. Ellos sí pueden citar al poder constituyente, pero cuando lo hace Gustavo Petro, entonces ahí sí no se puede. Han escondido artículos, lo que hablaba de Catherine Miranda, la tierra fértil que no se ha ido, bueno, sabemos también, muchas veces ha dicho Gustavo Petro, hectáreas de tierras que no se siembra ni una yuca y se necesita avanzar en esa reforma agraria. Entonces hace la comparativa, ¿no? Que cuando se necesita para una carretera, para las vías 4G o para Transmilenio, pues eso sí, mijo, expropiación y le compran la tierra a lo que ellos ven. En muchos casos se ha visto cómo ha sido esto para adquirir las propiedades. En el caso, por ejemplo, del metro en Bogotá, lo hemos visto, para el Transmilenio también se ha visto. ¿Y por qué? Cuando se habla de darle tierra a los campesinos, entonces ahí sí hay problemas y ahí sí no se puede hacer, ¿no? Lo que siempre llama Gustavo Petro la fuerza del mal, como otro de los puntos y de las palabras que ha mencionado y que ha dicho en esta parte, en este discurso en Ipiales. Entonces, sin más palabrería, vámonos con la primer parte, que tiene tenemos mucho que escuchar y tiene mucho que decirle a aquellos que quieren confundir y lo que quieren es volquetear todo esto del poder
constituyente. Entonces, escuchemos ahora sí a Gustavo Petro. En realidad, con las comunidades aquí presentes se ha logrado una mayor ejecución que con el resto del país, pero falta. Y ese falta tiene que ver con muchos aspectos que es bueno analizar. No sé si el frío de la tarde lo permita, pero es importante para determinar los pasos a seguir en estos 26 meses que quedan, que son fundamentales. Cuando aquí ustedes se reúnen, toman el talante de decidir, incluso de decidir sobre el gobierno. Cuando un pueblo se coloca en el talante de decidir sobre un gobierno o sobre las instituciones del Estado, se coloca en algo que se llama poder constituyente. Ha comenzado el poder constituyente en Colombia. No es como dicen los periodistas, la asamblea, eso es otra cosa. Lo han confundido, falta de lectura. El poder constituyente es un talante de la población, cuando un pueblo decide gobernar. En Colombia, alertas de esa constitución inconstituyente del pueblo y del poder constituyente ya se venían presentando desde hace tiempos, pero fundamentalmente en el gran estallido social que mostró otro pueblo colombiano, que desnudó en su capacidad sanguinaria a la oligarquía colombiana, que no fue capaz de dialogar, sino de matar, y que continuó con el triunfo electoral por primera vez en la historia de Colombia de un gobierno no solo progresista, sino perteneciente al pueblo de Colombia, que lo hizo elegir, porque nosotros no nos elegimos por arte de magia o del dinero como se eligen los otros, sino por decisión de ustedes. Por eso ustedes son poder constituyente. Uno de los elementos fundamentales para el cambio ya lo habrían acordado en el año 2016 entre el gobierno de Santos y la FARC. No fue con el pueblo ese acuerdo. Todos lo sabemos. Fue entre dos cuerpos bastante distantes ambos del pueblo. El Estado, a nombre del presidente Santos, y la FARC. Por eso se perdió un plebiscito, donde se citó el poder constituyente. Ellos sí pueden citar el poder constituyente, nosotros no, al parecer. Pero en ese acuerdo del 2016 tuvieron tres ejes muy inteligentes, derivados de la experiencia de estar enfrentándonos entre nosotros. El primero, hacer una reforma agraria. Han escondido hasta los articulitos para agilizar la reforma agraria. No se ha cumplido porque no se puede obtener la tierra sino de manera voluntaria de sus poseedores. Y de manera voluntaria son unos cuantos que hemos aplaudido, pero no llegan a 3 millones de hectáreas, que fue lo que acordó el gobierno con la FARC, y que declaró unilateralmente como un compromiso ante la humanidad. Voluntariamente, los dueños de la tierra fértil nos entregarán en venta a precio comercial 3 millones de hectáreas. Yo creo que no. Porque la historia de Colombia ha sido poseer la tierra, retenerla, así no produzcan nada. 15 millones de hectáreas de tierra fértiles y ahí no se produce sino en 3 millones. Las otras 2 millones de hectáreas la producen los campesinos y los indígenas en tierras que la mayoría no son fértiles. La tierra fértil está tirada irracionalmente en los campos de Colombia sin hacerla producir. ¿Cuánta comida podría producir? ¿Cuántos puestos de trabajo? Y no, porque no se puede hacer lo mismo que la oligarquía hace
con las tierras que están debajo de una troncal de Transmilenio. Ahí sí actúa rápidamente porque ese es un negocio, el gran capital. O con las tierras que están debajo, por ejemplo, de la Ruta del Sol 2, porque ese es un gran negocio del gran capital. En cambio, cuando se trata de pasar la tierra a los pobres, a las comunidades indígenas, al campesinado, ahí sí no se puede. ¿Por qué? En el caso de entregarle a los pobres dicen que es expropiación, cuando es una compra obligada, igual que la otra. Pero para comprar tierra para las troncales de Transmilenio y para Odebrecht, la Ruta del Sol o las 4 Gs que llaman de doble calzada, ahí sí no es malo, ahí sí no se llama expropiación. Eso lo que significa es que tenemos un Estado que no ha querido entregarle la tierra al pueblo colombiano, sino que quiere retenerla irracionalmente o hacer grandes negocios con ella sin que el pueblo pueda participar. Esa es entonces la primer parte, el primer bloque de esa intervención de Gustavo Petro, como lo digo, allá en la ciudad de Ipiales, en el departamento de Nariño. En este punto tocó lo que es el poder constituyente, la asamblea constituyente, las diferencias, cómo los medios también tergiversan eso, incluso llega a decir que hace falta lectura, pero hubo una parte importante. Yo la destaqué, ahí le puse ahí como un efecto, dice Gustavo Petro que se escondieron los articulitos para que esa reforma agraria no avance. Eso lo dijo. Y entonces ahí es donde retomamos y nos vamos a la presentación, a esa maravillosa presentación también, cuando estaba entregando 49 hectáreas de tierra en Aguachica, en el Cesar, ahí cerquita a la Búcara. Pues vamos a escuchar qué dijo exactamente Gustavo Petro hace pocos días allá en Aguachica, en el departamento del Cesar. Para hacer un negocio de ellos, poner unos peajes y robarse una plata larga, entonces eso mismo no se puede hacer para sembrar comida. Esa es la desigualdad en las normas, porque es más importante la carretera de cemento, de asfalto, el negocio de la tractomula, el negocio de los peajes y el contrato público del que se roban la plata, porque ahí sí pueden comprar la tierra de manera obligatoria y no se puede hacer para sembrar alimentos y darle tierra al campesino. Solo por una razón, porque uno se llama Odebrecht, riquísimo en América Latina, y Luis Carlos, y los politiqueros, dueños de los partidos que recibieron los sobornos, ahí sí se puede quitar la tierra, dicen ellos, pero el otro se llama María, Juan, Pedro, José, son campesinos de Asadón, no tienen el apellido de abolengo, son gente humilde, trabajadora, y a ellos se les mira como esclavos, como siervos, y entonces se les quita el derecho a tener la tierra. Por eso somos un país tan desigual socialmente en el mundo, porque no respetamos el ser humano simplemente por ser ser humano. Así hicieron las leyes y las normas. Cuando intentó este gobierno cambiarlas, la señora Catherine Miranda escondió el artículo y no lo dejó debatir en el Congreso. No se podía debatir que hubiera normas rápidas para hacer una reforma agraria comprando la tierra porque dijimos que no le íbamos a expropiar. La plata está en el gobierno. 5 billones pusimos en un año. Ahora viene un recorte presupuestal. Y los técnicos, lo primero que dijeron fue, los técnicos entre comillas, bueno, lo primero que hay que recortar es el presupuesto de la reforma agraria. ¡Mamola! Aquí se recorta presupuesto de otra cosa, pero menos del compromiso que hizo el Estado colombiano ante la humanidad
a través de la declaración unilateral de Estado. El presupuesto de la reforma agraria no se recorta y usted tiene la obligación moral de hacer que se vuelva tierra para el campesinado. Eso lo dijo el 7 de junio de este mismo año, allá en Aguachica. Lo dijo y señaló a Catherine Miranda. Resaltamos también de este pedazo que no lo quise cortar solamente en el momento que dice Catherine Miranda, aunque se me alargue el video, porque pues que siempre estamos creando, pues buscamos saber cómo, pues para que no sea tan largo, ¿no? A mí no me gusta cortar mucho las cosas, no me gusta, entonces por eso lo dejé desde donde empieza a tocar ese tema para que no lo vayan a sacar de contexto ni nada de eso, después editan, no. Así exactamente fue que lo dijo. Una de las muchísimas cosas que dijo, y repito, ese discurso, esa intervención en Aguachica, hay que escucharla otra vez porque yo por eso voy a colgarla. Ahora después de este Notipetrovsky me pongo en la tarea de colgarla para que todos la veamos aquí o la vean en el canal de Gustavo Petro, en Facebook, en donde sea. Pero eso tiene que saberse y eso tiene que verlo. Y que esos uribistas seguro no lo van a ver. Eso tengámoslo por seguro. Entonces, destacamos de esta parte donde dice Gustavo Petro cambiar las normas, ¿no? Él siempre ha hablado entonces el tema de que reelección, nunca le hemos escuchado eso, jamás lo hemos escuchado. Nosotros que seguimos, todos ustedes, nosotros que seguimos los discursos, las presentaciones, los posts, en fin, por ningún lado, Gustavo Petro ha dicho que él se quiere reelegir. Eso no lo ha dicho jamás. Y todos somos testigos de eso. Lo decimos nosotros, que queremos. Sí, claro, lo decimos. Ya, no lo decimos tanto. Respetamos pues toda la decisión de Gustavo Petro. Pero de él no ha salido. Ha sido de nosotros mismos. De todos, o pues yo personalmente lo he dicho, y siempre he dicho con el máximo respeto y con el mayor respeto, que deseaba que Gustavo Petro continuara dos años más, otro periodo más. Pero aún así, respetamos la decisión que sea. Eso lo dejamos también bien claro. Entonces, él ha hablado es de cambiar las normas. Él no se quiere reelegir. Incluso yo uno de los videos que subí hace poco, tenía ese título. Yo no quiero reelegirme. Yo lo que quiero es cambiar las normas. Ahí vuelve y lo dice. Y también lo otro importantísimo que dice es que no se le va mamola. Esas son las groserías de Gustavo Petro. Mamola. O si no, otra vez que dijo, ni por el chiras. Pues mamola. A la reforma agraria no se le va a cortar el presupuesto. Eso ténganlo por seguro. Y entonces seguimos con el tema, antes de pasar al segundo bloque, seguimos con el tema de Catherine Miranda, ¿no? RTBC también se hace eco de esto y dice, el presidente Gustavo Petro señaló a la representante Catherine Miranda como la responsable de frenar la compra de tierras para los campesinos. Agregó que su gobierno ha invertido más de 5 billones de pesos en la reforma agraria. Eso lo escuchamos, lo acabamos de escuchar. Dice aquí, pues todo eso señala a Catherine Miranda. El primer mandatario aseguró que fue el Congreso donde escondieron el articulito que permitía implementar de forma más rápida la compra de tierras. Así hicieron las leyes y las normas cuando intentó este gobierno cambiarlas. La señora Catherine Miranda escondió el artículo. Y entonces en X, nos vamos ahora para X, Catherine Miranda responde, expropiación express, yo no escondí ningún artículo de tierras, por el contrario, cuando la ministra me presentó la expropiación express de manera informal, salí a los medios de comunicación a denunciarlo. Entonces habla de expropiación express. Esta era una expropiación que se haría en 20 días, en fin, no vamos a darle visibilidad a esto que contesta Catherine Miranda. Lo que sí le vamos a dar visibilidad, obviamente, es a la respuesta de Gustavo Petro. Esto es una mentira. Los artículos 31, 32 y 33 de la Ley 160 de 1994 no son una expropiación express. La política no se puede hacer con la mentira. Al impedir una reforma agraria rápida con compras comerciales obligatorias como se hace con las grandes carreteras y troncales de Transmilenio, pero con tierras fértiles y productivas para el campesinado pobre y la alimentación de la gente, se impidió explícitamente hacer la reforma agraria pactada con las FARC en el 2016, que es hoy una declaración unilateral de Estado, es decir, un compromiso de Colombia con la humanidad. En Personas Liberales es una verdadera contradicción con los principios liberales que defendieron. La reforma agraria desde Murillo Toro, pasando por Uribe, Santos, Pumarejo, Gabriel Turbay, Gaitán y los hermanos Lleras, una contradicción total con el progresismo y la paz. Es que Catherine Miranda definitivamente es una contradicción total, ¿no? Ya sabemos a qué juega.
ya estamos cada vez más enterados y más seguros de que fue un tremendo paquetote que se nos coló, pero que seguramente volverá a quedar, pero esta vez pues la votará esa gente por allá, seguro que mueve para que ella continúe, pero entonces ya no bajo las banderas del progresismo, ¿no? Sino para lo que realmente es una uribista más. Y esto con Katherine Miranda pues no ha sido la única, ¿no? También acá dice también Gustavo Petro, en otro post dice: simplemente se quería igualar la compra de tierras obligatoria para hacer carreteras al mecanismo que ya existe en la ley agraria para la reforma agraria, pero por vía judicial. ¿Por qué se puede hacer grandes carreteras de concesión y no para la alimentación de los colombianos o para cumplir el acuerdo de paz que es declaración unilateral de Estado? No quisieron modificar las normas para hacer una reforma agraria. Y vuelve a tocar la palabra normas. Y volvemos entonces. Él lo que quiere hacer es cambiar todas esas normas, ¿no? Entonces, pues, es importante dejar también claro esto. Ese acuerdo de paz, ¿no? El acuerdo de paz que se firmó en 2016, que es una declaración unilateral de Estado, que ya sabemos todos que quiere decir que es un compromiso de Colombia ante el mundo y que Colombia debe rendir cuentas por eso que se firmó y que no se ha cumplido. Primer punto entonces lo dejamos, que era la restitución de tierras. Y pasamos al segundo eje, ese de los 3 ejes incumplidos de ese acuerdo en palabras de Gustavo Petro. El segundo tiene que ver con la transformación del territorio. Y aquí entramos a una denuncia grave que hace el propio presidente. Ya se había hablado, ya se había dicho, pero pues se confirma, digámoslo así, ¿no? Ya lo dice el propio presidente, ya tiene información, en fin. Se robaron la plata de la paz. El presidente Petro ordena auditoría de recursos del OCAT Paz y del Sistema General de Regalías. Aquí vemos esta imagen también ayer en el foto de Joel González de Presidencia. Aquí lo vemos a Gustavo Petro ahí en una de las intervenciones en ese encuentro que se dio el día de ayer. Repetimos, en el cierre de la 27ª sesión de la Mesa de Concertación de los Pueblos Pastos y Quillacingas en Nariño, en Ipiales, Nariño, exactamente. Entonces, ojo con la denuncia, ¿no? No hablemos más, escuchemos a Gustavo Petro, que esto tiene tela. Y después hay un segundo eje, la transformación del territorio. Y este es el punto central en Nariño, gobernador. Tenemos ahí una serie de cifras que ya el director de planeación le entregará públicamente. Pero a mí me parecen terribles. Solo en el OCAT Paz, que nadie ha querido investigar a fondo, en el año 2021, solo en un año, se le entregaron a diferentes organizaciones empresariales o alcaldes o gobernador 688,000 millones de pesos para Nariño, para hacer una serie de obras. Por ejemplo, toda la electrificación que conecta el Pacífico, que como usted sabe, gobernador, es la región más pobre de Colombia, que como usted sabe, es la región que más produce hoja de coca, porque allá hay pobreza y está al lado del mar. Del mundo produce hoja de coca. ¿Y cuál es el nivel de ejecución de esa interconexión eléctrica aprobada en el 2021? Señor jefe de planeación, el 1.4%. 1.4% de una obra y un proyecto que se aprobó en el año 2021. ¿Dónde está la plata? Y si ese mismo proyecto, entonces yo miro en el otro, ¿cuál fue el que vimos? O en los diversos proyectos que se aprobaron en el año 2021, que el número no tiene las hojitas. En el año 2021 se aprobaron el mayor número de proyectos de OCAT Paz de su historia, que comienza con el acuerdo de paz. El mayor número.
y la mayor cantidad de dinero, 4.5 billones, para las regiones que llaman PEDEC, de las cuales en Nariño la mitad de Nariño lo es. ¿Por qué en el 2021? ¿Por qué en los meses antes de las elecciones parlamentarias, que fueron entre diciembre y el mes de marzo, ¿cierto? Que el diciembre fue el primer año de elecciones. ¿Por qué antes billones de pesos se giraron del OCAT Paz y dónde está la plata si la mayoría de esos proyectos no están ejecutados? ¿Dónde está la plata? ¿Y cómo se iba a transformar entonces el territorio? Si el segundo acuerdo con la FARC, declaración unilateral de Estado, es transformar los territorios donde hubo la guerra, a la cual llamaron PEDEC, y Nariño es la mitad de eso, la mitad de Nariño es PEDEC. ¿Por qué no se ha transformado el territorio nariñense para prosperidad de la gente? Ni Nariño ni ningún territorio PEDEC, porque se robaron la plata de la paz. Y todavía tendría que agregar más, porque la plata para el OCAT Paz es lo de menos si comparamos todas las regalías de Colombia, que entre el 2014 y el 2024 suman 68 billones de pesos, que se entregan a municipios, departamentos. En realidad la nación no ejecuta esos dineros, los entrega. ¿Cómo que 68 billones de pesos no han logrado transformar el territorio de Colombia, las regiones pobres, que deberían al menos ser menos pobres que cuando comenzaron estos programas? ¿Qué pasó con el dinero? Estamos hablando de decenas de billones, aquí nomás, casi 100 billones de pesos. ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están los acueductos? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están los circuitos eléctricos? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las universidades? Ustedes vienen aquí y me presentan una agenda donde me dicen necesitamos escuelas, universidades, carreteras, y entonces toda esa plata ¿dónde fue a parar? Tenemos un grave problema, porque el segundo punto del acuerdo de paz con las FARC, que era transformar el territorio, la plata se la llevaron a las zonas más ricas o se la robaron. Por eso yo quiero, director de planeación, que usted contrate una auditoría forense, valga lo que valga, de entidades que sepan hacer auditorías, no de mentiras, para el OCAT Paz Nacional y para el Sistema General de Regalías en Colombia. Y los proyectos que fueron aprobados en el 2023, ojo, y que también en su mayoría coinciden con los meses anteriores a la elección de alcaldes y gobernadores, y que también son excepcionalmente altos, y que aún por el tiempo que estamos en el 2024, están allí los dineros y los proyectos. Usted puede hacerle la veeduría más profunda posible para que en este gobierno no se pierda un peso ni del OCAT Paz ni del Sistema General de Regalías. Esa es nuestra obligación. Y por eso, en esa misma perspectiva, le propongo, gobernador, lo hemos hablado ya en el lado, ustedes le llaman la caída de la cordillera hacia el Pacífico, en Samaniego, y en otros municipios allí, Bocas de Satinga, me acuerdo, que iniciemos, y eso se llama poder constituyente sin miedo, en el sur de Colombia, para que se expanda por toda Colombia. Iniciemos la mesa de acuerdo regional de Nariño
con las organizaciones sociales, de tal manera que ustedes con los presupuestos nacionales que nosotros les vamos a entregar, con los datos del presupuesto nacional, los que ustedes ya conocen del departamental y de los municipales que tengan que ver con la inversión, esos recursos se pongan a disposición de la mesa de organizaciones sociales del departamento de Nariño y sea esa mesa representativa de las organizaciones populares las que determinen las prioridades en qué se gasta este recurso. Es decir, no el gobierno, sino el pueblo. Esa es mi propuesta, que cambia el que un intermediario politiquero por ahí esté diciendo en qué se gasta la plata de la paz. La plata de la paz la tiene que gastar y originar hacia dónde el pueblo de Nariño. Eso lo debemos repetir en el Cauca, etcétera. Eso se puede volver costumbre democrática del pueblo colombiano y eso se llama poder constituyente. Increíble, increíble esos datos que da Gustavo Petro o sea, impresionante. Habla en un principio de 688.000 millones en el año 2021. Solo en un año se le entregaron a diferentes organizaciones empresariales, o alcaldes o al gobernador esa suma de 688.000 millones de pesos para Nariño. Y aparte, hay otro punto donde dice, y todavía tendría que agregar más, porque la plata para el EUCAT Paz es lo de menos. Si comparamos todas las regalías de Colombia entre el 2014 y el 2024, suman 68 billones de pesos que se entregan a municipios y departamentos, agregó el mandatario. Tenemos un grave problema, porque el segundo punto del acuerdo de paz con las FARC, que era transformar el territorio, la plata se la llevaron a las zonas más ricas o se la robaron. Increíble, increíble. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está todo ese billete que está denunciando Gustavo Petro? ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están las líneas eléctricas que se tenían que haber realizado? ¿Dónde está eso? Y entonces ahora que Gustavo Petro y sí, te viene a uno a la cabeza. O sea, se roban la plata, no hicieron un carajo con todo esto, la gente por allá abandonada, sin carreteras, sin oportunidades, sin colegios, pues visto, ¿qué tienen que hacer? Pues cultivar droga y los chicos pues ponerse por allá a terminar en una banda de esas criminales. Y así es que les gusta, miserables. Y entonces ahora que Gustavo Petro se ha pegado la patoneada, se ha ido por allá todo ese litoral pacífico que hemos seguido, hemos visto todas las necesidades, pero en carne viva. Que una cosa es que te digan, otra cosa ya es ver lo que la gente estaba diciendo y estaba pidiendo en todas esas zonas del litoral pacífico, por ejemplo. Soluciones, hospitales, que se anuncia el hospital más grande de Colombia en Quibdó, que eso lo quiero ver, es una de las cosas que quiero, lo primero que quiero hacer al llegar a Colombia, si Dios quiere. Pues entonces Gustavo Petro empiezan a construir carreteras, hemos visto lo de las vías terciarias, entonces sale por un lado el Consejo de Estado a decir que esto se detiene, pero bueno, afortunadamente pues no se va a detener. Han visto, ayer también tratamos ese tema, pero aún así no, a ponerle a trabita, a ponerle que los colegios, ¿dónde están? Se robaron la bendita plata. Gustavo Bolívar, ¿cuánto ha denunciado por todos los territorios que ha pasado? Cementerios de concreto, ya no los llaman elefantes blancos, cementerios de concreto. Entonces cuando Gustavo Petro quiere hacer algo, entonces vienen estos mismos que no hicieron un carajo, que se robaron todo y a detener las causas, ¿no? A detener ese avance para los territorios. Y esos después salen diciendo que son los que quieren salvar al país. Por favor, que esto nos sirva, que eso nos sirva y lo triste, ¿no? Todos estos contenidos, pues afortunadamente, pues ustedes lo ven y tal, pero ¿será que alguno de esa gente llegará a ver algo de todo esto que se está denunciando? ¿O piensan que es mentira? ¿Que piensan que somos bodegas? ¿O que todo lo que Gustavo Petro es miércoles? ¿Que él es el que se ha robado la plata? Ayer vimos los posts que son capaces de publicar, de que Gustavo Petro le había ordenado a Olmedo que se robara todo si no lo mataban, y así.
Así son estos descarados y Lleras, Vargalleras salta y brinca. ¿Ah? Qué tristeza todo esto, ¿no? Tenemos un grave problema. Se robaron la platica que iba para la paz. ¿Ah? Y otra de las cosas que destacamos de eso que escuchamos en el segundo bloque, y aquí lo tengo anotado, es la mesa de organizaciones populares y sociales que ayude a gobernar en el departamento del Nariño. Que ellos sepan, que ellos definan cuáles son las prioridades de esos recursos que se asignan al departamento de Nariño en cabeza del gobernador, pues que ellos mismos sean los que decidan hacia dónde debe ir el dinero. A mí me parece esto fabuloso. Y ojo, por supuesto que van a salir los tecnócratas a decir que la gente y que no están preparados. O cualquier argumento mezquino, que es lo único que ellos saben generar, ¿no? Estaremos pendientes, pero qué gran idea esto me parece para los territorios y que se puede poner en el Cauca, habló, y que por qué no, en el resto del país. Eso es el poder constituyente. Eso es lo que Gustavo Petro ha querido hacer énfasis también en estas presentaciones, en las últimas presentaciones ante tanto ataque con el tema de la Asamblea Constituyente y la diferencia que hay con el poder constituyente. Aquí hay un ejemplo de poder constituyente. Las mesas de organizaciones populares y sociales que ayudan a decidir cuáles son las prioridades y hacia dónde van los recursos, en vez de que se los roben, como se ha ocurrido. ¿Malo? ¿Eso es malo? ¿Qué van a decir? Tecnócratas. Que la gente no está preparada para saber qué es lo que se necesita en sus territorios. Que la gente no está preparada para manejar la plata. Ustedes sí lo están, tecnócratas, si se la han robado. Y ojo, investigaciones de todo esto. Porque muy eso sale de, tenemos que crear el bloque antipetro. Pero de ese bloque antipetro hay varios que deberían estar, si no todos, ante la justicia, ¿no? En cabeza del que está llamando, el Duque. ¿Ese qué? ¿Ese no debería estar tras las rejas? En vez de estar llamando al sindicato del pasado a que vuelva el eje del mal en el país. ¿Ah? Pues ahí hay tiempito para que la justicia también actúe. En miras de ese 2026. Porque increíble que toda esa gente que se ha robado todo, que rasparon la olla, esa palabra, que vea, si fue verdad. Y falta por descubrir más cosas. Entonces se rasparon la olla y ahora vuelven dizque a salvar el país. ¿Qué? ¿Y dónde está la justicia? No hay. ¿Dónde está todas estas gravísimas denuncias que hace Gustavo Petro? Y hacen medios alternativos, ¿no? No los mediuchos esos, no. Eso también nos tiene que tener muy atentos, en miras, en aras del 2026. Esos bandidos que quieren lanzarse otra vez, dizque a generar, a que vuelva el sindicato del pasado. Listo, segundo bloque, lo dejamos ahí, porque queda uno, la verdad, ofendidísimo con todo esto. Y entonces volvemos al centro del discurso de la presentación de Gustavo Petro y los ejes incumplidos. Y el tercero tiene que ver con la verdad judicial. ¿Verdad que no les gusta? Eso, el caso, pues Mancuso, es uno de los principales casos, no les gusta esa verdad que tiene Mancuso y que se debe comprobar si todo lo que dice es cierto, pero las cosas que ha dicho son gravísimas. Pero a esos no les gusta, ¿no? Obviamente que no les va a gustar. Y entonces también en esta parte tocó Gustavo Petro lo que tocamos ayer y el tema de la chiquita Brands. Grave, ¿no? Lo dijimos ayer, porque en Colombia no pasa nada y ustedes tienen que ir a organismos internacionales, jueces internacionales, a que sí, hagan su trabajo y hayan condenas. En contra de toda esta gente que lo que hicieron fue iniciar con toda esa matanza propiciada por todos estos. ¿Ah? Tenaz. El tercer bloque, entonces, de Gustavo Petro, tiene que ver con la verdad judicial. Escuchemos, que también tiene lo suyo. Hay un tercer y último eje del acuerdo
Santos, gobierno de Santos que representa al Estado de Colombia, y la FARC, que tienen que ver con la verdad judicial. Hoy nos han sorprendido, hoy o ayer, porque se ha descubierto que la empresa Chiquita Brands, que era la misma empresa United Fruit Company, que era la misma que asesinó a los trabajadores en el Magdalena, cerca de Santa Marta, cuando las bananeras de 1922, que el representante a la Cámara de ese entonces, doctor Jorge Eliezer Gaitán, denunció en un debate parlamentario y que después asesinaron. Esa misma empresa, United Fruit Company, es la misma empresa que ahora, como Chiquita Brands, pagando unos centavos de dólar por cada caja de banano, como lo denuncié en el Senado de la República hace tiempos, financió al paramilitarismo para asesinar al pueblo trabajador del Urabá y le dio un impulso a esa fuerza terrible, a esa fuerza depredadora y asesina que generó, en mi opinión, un genocidio en el país. Han matado 35,000 palestinos con bombas en estos meses. Al pueblo colombiano le mataron 200,000 colombianos con sierra eléctrica y disparos en pocos años. Se trata de lo mismo, la misma fuerza del mal, porque hay que ponerle ese nombre, que por la codicia destruye al pueblo. Nosotros no somos ni podemos ser ni gobierno ni personas de la codicia, pero mi pregunta es, ¿por qué es la justicia de Estados Unidos la que llega a la verdad y por qué no es la justicia colombiana? ¿Por qué no fue la Fiscalía que tenía la obligación de llevar al fondo de la verdad judicial el proceso del paramilitarismo en Urabá y, por tanto, las acusaciones y confesiones que los mismos paramilitares hicieron alrededor del papel de esta empresa norteamericana que hoy la justicia de los Estados Unidos acusa y condena? Porque el fiscal era Néstor Humberto Martínez, porque quien gobernaba la justicia era el cartel de la toga, porque después de la excelsa Corte Suprema de Justicia que originó el proceso de la parapolítica y llevó al 35% del Senado a la cárcel, lo que siguió fue una retoma corrupta y paramilitar de la justicia en Colombia, y estos personajes entonces encubrieron la verdad en contra del tercer eje del acuerdo de paz Santos-FARC, que se ha entregado a la humanidad como un compromiso a través de la figura de la Declaración Unilateral de Estado. Los tres ejes incumplidos, porque la oligarquía de Colombia no es capaz de hacer un acuerdo nacional para cambiar las normas que nos permitan tener una reforma agraria, transformar el territorio excluido y obtener la verdad judicial. Por eso quieren tumbar el gobierno del cambio, se asustaron con el pueblo, pues el pueblo tiene que expresarse, porque ellos van a intentar acorralar el gobierno y el pueblo colombiano tiene no solo que detenerlos, sino decidir sobre estos ejes que benefician a la gran mayoría de la población colombiana. Es en esa situación que estamos, así que el paso hay que darlo, gobernador. Instalemos la mesa de organizaciones sociales y populares del departamento de Nariño sin exclusión alguna, para que la población en asamblea, la población que representa en esa mesa a la población total de Nariño, pueda ayudarla a gobernarnos aquí. Este es un gobierno que gobierna con el movimiento social, con el pueblo, no contra el pueblo. Y en esa medida el ejemplo en concreto, en la práctica, tenemos que darlo, no solo el discurso. Y el lugar donde podemos darlo se llama el departamento de Nariño,
su diversidad, por donde comienza Colombia, no por donde termina, y por donde ahora va a comenzar la historia del pueblo colombiano en su versión más democrática, más sublime, más diversa, más pacífica de todas. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Ahí queda la pregunta que por aquí postea Gustavo Petro también. ¿Por qué no pudo la justicia colombiana? Petro sobre el caso Chiquita Brands. Esto lo publica Gustavo Petro de Michael Evans, editorial, director, senior, analista, Bueno, ahí lo posteó Gustavo Petro. A ustedes no lo están viendo, aquí lo ven. Esta es una buena pregunta. ¿Por qué no pudo la justicia colombiana? Pues ahí dio la respuesta. La respuesta la dio clarísimamente Gustavo Petro. Néstor Humberto Martínez, ¿quién más? También tenía que estar en todo eso. Otro de los que todavía escriben por ahí. Y no pasa nada. Ay, Dios, esperemos a ver cómo avanza, ¿no? Tenemos que dar un tiempo a la nueva fiscalía. Yo también soy consciente de eso. Pero, Ave María, todo eso que hay allá dentro de la fiscalía, ¿qué? ¿Eso qué va a pasar? Se debe, como digo, dar un tiempo prudente para que todo esto se investigue, se encamine. Esperamos que se esté actuando, no sabemos absolutamente nada, pero sería lo mínimo, ¿no? También que podríamos esperar otro de esos personajes, así también lo califica Gustavo Petro, esos personajes oscuros, ¿no? Duque, Néstor Humberto y una larga lista, que lo triste es que todavía tienen voz en varios de esos medios. Todavía salen a decir que tienen que unirse con el sindicato del pasado para volver al poder. Ay, no van a pasar, seguro que no. Hay que coger las fuerzas y los bríos. Hay que hacer un buen gobierno, porque es a través del buen gobierno que nos van a medir. Hay que acicalar las ideas aún más. Ya puestas en la práctica, sabemos qué falla y qué no falla. Tenemos muchísima más experiencia. Podemos continuar con acierto un gobierno hacia el siglo XXI y no permitir que los que llenaron de sangre este país y estas tierras vuelvan al poder. No pueden volver, porque van a hacer lo mismo y peor. Lo mismo y peor. Y eso no se les puede permitir. Bueno, y aparte del tema que teníamos, el tema central de este Noti Petrovsky, que tenía que ver con la intervención de Gustavo Petro allá en el departamento del Nariño, en Ipiales, pues tenemos ñapitas, todo referente a Gustavo Petro. Estoy hojeando a ver si ya está por acá en territorio europeo. Estamos pendientes también de cualquier post, de cualquier notificación que nos llegue de Gustavo Petro en estos aires europeos. Bueno, entonces, ñapitas, la primer ñapita. Gustavo Petro postea esto. Se ha puesto de moda hoy, 34 años después, que no podemos hacer uso de los símbolos de la fuerza que fue mayoría por voto popular en la Asamblea Constituyente e hizo la actual Constitución, el M-19. En el acuerdo de paz firmado, el uso de nombre y símbolos fue pactado con el gobierno. Y Gustavo Petro postea un video que se está volviendo viral, un video que lo tomamos acá, que es el que postea Gustavo Petro de Memín. Aquí vemos Gustavo Petro mismo lo repostea, dice: para los amnésicos de la derecha o los que nacieron después del 7 de agosto del 2022. Escuchen entonces este video que, como lo digo, se está volviendo viral y está rotando bastante en X. Es Virgilio Barco, en el año 1990. El M-19 es ahora un partido político que tiene los derechos y los deberes de todo partido y cuyas ideas deben ser toleradas. Quienes, mediante la violencia, pretenden arrear las banderas del M-19, evitar que tengan candidato a las elecciones, impedirle hacer proselitismo, no son solamente enemigos de ese movimiento, son enemigos de la paz, porque pretenden destruir el camino que se construyó para la reincorporación de los grupos guerrilleros a la vida civil. Año 1990.
Entonces, como dice Gustavo Petro, se volvió costumbre que no pueden hacer uso de los símbolos de la fuerza que fue mayoría por el voto popular en la Asamblea Constituyente que hizo la actual Constitución, las banderas del M-19. Pues ahí está lo que decía, y aquellos que, ahí lo dice Virgilio Barco, los enemigos de la paz, a esta hora, a estas alturas de la vida, todavía saliendo con eso. Qué increíble, qué desconocimiento total de la historia y de lo que fue esa Constitución del 91 y de las raíces de esa Constitución del 91. Así les duela a más de uno por allá. Listo, esa era la primera ñapita. Entonces, ¿qué más tenemos acá de ñapitas? Tenemos esta, que publicó Gustavo Petro, reposteó Gustavo Petro hace poco, y dice lo siguiente: la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Colombia responsable por la violencia sistemática y generalizada mediante actos de desaparición forzada, asesinatos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, atentados, judicializaciones indebidas, tortura, desplazamientos forzados, entre otros, que llevó al exterminio por razones políticas del partido político Unión Patriótica. En consecuencia, ordenó, como medida de reparación con la finalidad de que la sociedad conozca lo que ocurrió para que no se repita, la publicación de la sentencia a través de las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la Nación. Este fallo podrá consultarse en el siguiente enlace. Le dimos clic al enlace y nos envía a esto. Dice acá: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Casa de Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica versus Colombia. Sentencia del 27 de julio del 2022. Pues ahí está todo esto. Entonces repetimos la noticia que se da hace poco. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Colombia responsable por la violencia sistemática generalizada mediante actos de desaparición. Todo esto, entre otros, que llevó al exterminio por razones políticas del partido político La Unión Patriótica. Importante esta noticia que, como lo digo, Gustavo Petro ha reposteado hace poco. Corporación Reiniciar y 6 más, aquí la vemos, la repostea a las 12 de junio, 12:16 hora de aquí de Europa. Así que la Corte, como lo dije, declarando al Estado colombiano responsable por violencia sistemática y generalizada. Bueno, ¿qué más tenemos acá en las ñapitas? Pues Alfredo Mondragón. Y sigue las jugadas de esta gente. Las jugadas, dice Alfredo en su post: congresistas que se ganan 48 millones mensuales están rompiendo el quórum en la Cámara para que no se apruebe que los abuelos pobres tengan bono pensional y la oportunidad de pensión. Despreciables. Pues escuchemos al gran Alfredo. Y les voy a enumerar 5 obstáculos que han querido imponerle a este Congreso de la República los que se resisten a lograr una ley de la República que garantice derechos pensionales y derechos sociales al pueblo colombiano y particularmente a los adultos mayores, que los tenemos por millones en la pobreza extrema. Primero se inventaron cambiar el orden del día, permanentemente lo inventan. Logramos superar eso, después se inventan pedir aplazamiento del proyecto, logramos vencer esos obstáculos. Piden a un juez, en la Comisión Séptima pidieron a un juez el derecho a la pereza legislativa porque le pidieron dizque más tiempo para poder presentar una ponencia de archivo, a pesar que los que estamos por avanzar en la ponencia sí pudimos trasnochar y hacer las mesas técnicas para presentar ponencia en el tiempo que nos había indicado la presidenta de la comisión. Pero después también nos inventan una audiencia pública que la meten de manera subrepticia en una plenaria. Se termina aprobando en la plenaria supuestamente para que se hagan audiencias y participación ciudadana antes del debate, y resulta que los que la propusieron ni siquiera se dignaron el esfuerzo para prepararla, sino que después dijeron que no les alcanzaba el tiempo cuando le anunciaron cuándo debía ser. Y ahora entonces se inventan recusaciones, tal vez con amigos de ellos, para terminar intimidando a la Cámara de Representantes del Congreso que se paralice. No más jugaditas. Yo invito a la Cámara de Representantes que hagamos todas las disposiciones, y si después de la Comisión de Ética avanza, yo invitaría a la Cámara que sesionemos incluso fin de semana, si corresponde, para garantizar que efectivamente se le responda a los colombianos y las colombianas. ¿Cuántas veces ha salido Alfredo a denunciar lo mismo? Ese tipo de jugadas. Entonces todos decimos, ¿cómo es? No tienen argumentos, rompen el quórum.
Y después se emberracan porque se habla del poder constituyente, ¿no? Después se emberracan cuando se habla de esa mesa de organizaciones populares y sociales. Que dependa la transformación del pueblo, del país, de estos miserables. ¿Y qué quieren? Pues que se acabe el tiempo, que se acabe la legislatura. Está clarísimo. Es que algo hay que hacer definitivamente. ¿Qué pretenden entonces? ¿Que nos vamos a pasar todo el tiempo viéndolos cómo se burlan de nosotros por toda la cara, como lo digo? Aquí sacaremos videos y Alfredo cuelga videos y gracias Alfredo Mondragón por esa lucha. Ellos allá guerreándola, pero es que no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿que el poder constituyente para qué sirve? Pues para cambiar eso. Y reportamos y volvemos al tema. En miras del 2026 y el bendito 5586, carajo. Eso también sería poder constituyente, que saliéramos en masa a elegir un congreso, que los campesinos se organicen y tengan representación también, como lo ha dicho Gustavo Petro y les ha dado la orden o la idea, ¿no? No la orden, la idea, ya de ellos depende. Entonces es que de verdad, ¿qué podemos decir? Que la jugadita, sí, que el Centro Democrático y que Cambio Radical, ya sabemos la clase de hijuetantas que es esa gente. Ya lo sabemos. Pero tenemos que hacer otra cosa ya, definitivamente. Entonces ahí viene el temita que no les gusta, porque al pueblo sí le tienen que temer, porque el pueblo empoderado y exigiendo sus transformaciones no lo puede tener nadie. Ahí está. El por qué no quieren el poder constituyente, entonces van y tildan todo de asamblea constituyente y voltean esto por donde se les da la gana. Y claro que el guerrillero y que el guerrillero, que hasta no se pueda sacar la bandera del M-19, esto, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Hasta eso también ya quieren, no, joda. Eso sí ya de verdad que estamos, hace rato pasamos la línea roja en Colombia. Entonces, ¿hacemos algo? ¿O nos quedamos aquí? Sigamos haciendo entonces. Alfredo sigue grabando, nosotros seguimos acá, después sale mañana la representante Alfonso también, denuncia las mismas jugadas, después sale el otro diciendo y gracias, no estoy diciendo nada en contra de ellos, muchas gracias, de verdad, pero algo tenemos que hacer los que estamos fuera del Congreso, fuera del país, fuera de todo esto. El pueblo, el que tiene que movilizarse, el pueblo es el que tiene que organizarse. 2026 5586, que sigamos con ese número, pues pienso que por ahí más o menos van las cosas, pero pues yo me hago entender, ¿no? A lo que me refiero, a que necesitamos esa fórmula que nos dé las mayorías, ese pacto, si se va a llamar pacto o como se vaya a llamar. Ya, empezar esa unión de los bloques progresistas, tomar como ejemplo a México. Que por fin se cambie la estrategia de comunicación. Como lo digo, ese discurso que lo cuelgo ahorita mismo, termina en Notipetrovsky, ese discurso de allá de Aguachica, eso debe ser alocución presidencial. Eso se debe repetir y debe llegar hasta los rincones más apartados, o a todo el mundo le tiene que llegar ese video. Porque es impresionante lo que Gustavo Petro dice en ese discurso. En todos. Pero ese seguro que no lo quieren escuchar y no se le ha dado el bombo que debe tener ese tipo de presentaciones, ese tipo de discursos de Gustavo Petro. Entonces, pues así, llegamos, aquí vamos a ojear a Gustavo Petro a ver si postea algo por acá. No hay nada nuevo todavía, no ha posteado nada reciente que nos dé indicación si ya está por aquí, por tierras europeas, no. Y me voy es para el post de Gonzalo Guillén, que esa noticia sí me tiene alegre, qué rico volver a leerlo. Lucho por la salida de esta otra situación de salud, no pudieron conmigo, 1.000.000 de gracias a quienes se han preocupado por mí, incluido Gustavo Petro. Todos estamos preocupados y todos estamos enviándole fuerzas, don Gonzalo. Abrí el Notipetrovsky con él y obviamente que lo cierro con él. Morí 2 veces literalmente, sigo enfermo, pero agitando la bandera de la guerra a muerte de Bolívar. Aquí la tiene él en su perfil de X, de su cuenta de X. Entonces,
Fuerza, don Gonzalo, necesitamos más Gonzalo Guillén. Por supuesto que sí. Desde aquí, desde el otro lado de la distancia, se las enviamos, don queridísimo Gonzalo Guillén. Y estoy seguro que toda esta comunidad de Colombia con C también le envía sus más sinceras energías positivas para que se recupere, para que descanse, para que tome fuerzas y siga, como siempre lo ha sido, combativo. Y un gran reflejo de todo esto es este libro. Los 50 años de periodismo, medio siglo de periodismo del gran Gonzalo Guillén. Léanlo, si no lo han comprado, cómprenlo, pídanlo prestado, vayan y consíganlo, que esto es inspirador. Yo lo tengo aquí, a mi ladito siempre, el libro de la Artillería de la Libertad. Entonces nos vemos. Fuerza, don Gonzalo. Abrazotes ancestrales desde la distancia, como siempre, millones de gracias para todos ustedes. Gracias por su apoyo. Los invito a suscribirse. Las personas que no lo han hecho, pues aquí somos Colombia con C, el canal donde creemos, estamos convencidos que a pesar de la distancia, que otra Colombia es posible. ¡Mua! Nos vemos en la próxima. Chao. Miles y miles de bendiciones para todos. Es que el problema no es la reelección, olvidémonos de eso. En México, el gobierno progresista no se reeligió con el mismo nombre del presidente López Obrador, sino de una combatiente social como Claudia, que entre otras fue ayudante del M-19 en México. Y ella sigue un proceso. ¿Qué fue lo que se reeligió? La idea, el proyecto político, el proyecto de construir un México democrático, justo socialmente, progresista, que le pueda hablar al mundo con dignidad. Eso es lo que queremos reelegir en Colombia. Y tenemos que hablarlo a carta blanca, no hay por qué ocultarlo, no tenemos de qué avergonzarnos.